Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Ucrania aceptó ayer la propuesta de Estados Unidos para pactar una tregua de 30 días con Rusia y avanzar hacia la paz. ¿Cómo se logró esto? Cerca de Buenos Aires comenzó ayer el juicio contra los acusados por el presunto homicidio de Maradona. ¿Cuál fue el momento más impactante? Daniel Noboa acaba de anunciar que pronto llegarán al Ecuador fuerzas especiales extranjeras para combatir la violencia. ¿Es esta una buena idea? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 12 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El de ayer fue un día clave para una eventual paz en la guerra en Ucrania. Todo ocurrió en Jeddah, en Arabia Saudí, donde una delegación ucraniana de alto nivel aceptó la propuesta de un cese al fuego bilateral de 30 días, presentada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La reunión había durado 8 horas, al cabo de las cuales los ucranianos, encabezados por Andriy Yermak, jefe de la oficina de la presidencia de Volodymyr Zelensky, accedieron. También estaba presente el consejero de Seguridad Nacional estadounidense Mike Waltz. Marco Rubio dijo luego que llevará la propuesta a los rusos y que espera que respondan que sí, pues es el camino hacia la paz y el balón está en la cancha de ellos. Agregó que el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que termine la guerra. We'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. But again, the president's objective here is, number one, above everything else, he wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. El encuentro entre ucranianos y estadounidenses dio más resultados. Una declaración en la que se comprometen a avanzar hacia un acuerdo para la explotación conjunta de minerales como el litio en tierras de Ucrania y la reanudación de la ayuda militar y de inteligencia estadounidense a Kiev. Todo esto se produce semana y media después de la reunión del 28 de febrero en la oficina oval de la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, que terminó de mala manera y que para muchos fue el acorralamiento del presidente ucraniano por parte del gobierno de Estados Unidos. La pregunta entonces es cómo se llegó al punto actual. ¿Cómo tras ese encuentro accidentado ha habido tantos cambios? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, han sido 11 días de idas y venidas e incertidumbre sobre qué podía pasar con Ucrania. Y es interesante mirarlo ahora con la perspectiva del tiempo. Justo después del estallido en el despacho oval, un episodio con pocos precedentes no solo aquí en Washington, sino en la historia de la diplomacia moderna, el gobierno de Donald Trump empezó a insistir en que para poder reparar las cosas, el presidente de Ucrania debía primero pedir disculpas públicamente y además firmar cuanto antes el acuerdo de los minerales, establecido entre Washington y Kiev para que la Casa Blanca tuviera acceso a las tierras raras y reservas de minerales estratégicos de Ucrania. Un acuerdo que iba a firmarse en teoría el viernes 28 de febrero, pero después de lo ocurrido en el despacho oval, pues quedó en el aire. Las tensiones empeoraron cuando Washington suspendió el envío de ayuda militar a Ucrania poco después, dejando claro que era una consecuencia directa del enfrentamiento con Zelensky. Un día más tarde, el presidente ucraniano envió una carta a Trump y publicó un mensaje en las redes sociales diciendo que lamentaba lo ocurrido en el Oval y que Kiev estaba dispuesta a sentarse a negociar la paz cuanto antes. El gesto fue muy bien recibido aquí en Washington y se retomaron las conversaciones y negociaciones. Pero aún así no fue suficiente. Y para incrementar la presión, la Casa Blanca anunció la semana pasada
que suspendía el intercambio de inteligencia clave con Ucrania. Y en sucesivas declaraciones, miembros del gobierno de Donald Trump, como su director de la CIA, por ejemplo, dijeron abiertamente que era una estrategia de presión y que esperaban levantar esa pausa si Ucrania cumplía con las condiciones y si las conversaciones seguían avanzando por el buen camino. Esos avances sí se concretaron en una reunión en Arabia Saudí, la reunión que ambas delegaciones mantuvieron ayer y que resultó en esos avances hacia un alto el fuego, pendientes ahora de la respuesta de Rusia. Además, se espera que el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, que ha estado jugando un papel clave también en estas negociaciones sobre la guerra en Ucrania, viaje a Moscú esta misma semana para reunirse con Vladimir Putin. Pero mientras tanto, desde aquí, el presidente Trump dejó ayer clara su satisfacción. Y ahora que Ucrania ha cumplido con todo lo que Washington pedía, Trump dijo que Zelensky está absolutamente invitado a volver a la Casa Blanca. Diego Armando Maradona, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, murió el 25 de noviembre de 2020 de una insuficiencia cardíaca a las afueras de Buenos Aires. Ayer, 4 años después, empezó aquí el juicio contra varios sospechosos de haberlo dejado morir. Uno es el neurocirujano Leopoldo Luque, que semanas antes operó a Maradona de un hematoma en la cabeza. Otros, la psiquiatra Agustina Kosachov, el especialista en adicciones Carlos Díaz y Ricardo Almirón, el enfermero que la noche anterior dijo que Maradona parecía normal. La lista también incluye al doctor Pedro Di Spagna, los coordinadores médicos de la firma Swiss Medical Nancy Forlino y Mariano Perroni y la enfermera Gisela Madrid. En la audiencia de ayer habló el abogado de la familia Maradona, Fernando Burlando. Fue asesinado y para esa tarea alguien que todavía se oculta en las sombras, convocó a un equipo de profesionales de la salud para matarlo de una manera silenciosa pero igualmente cruel. La acusación, que tiene como querellantes a 3 hijas y 2 hijos de Maradona, se basa en el informe de la Junta Médica Interdisciplinaria que lo examinó tras su fallecimiento. El reporte señala que el jugador, que tenía 60 años, fue abandonado a su suerte. El informe subraya algo estremecedor sobre el crack argentino. Dice esto: Maradona comenzó a morir al menos 12 horas antes de las 12:30 del 25 de noviembre pasado. Presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado. En resumen, murió antes de morir. Las penas que podrían enfrentar los acusados oscilan entre los 8 y los 25 años de cárcel. Pero, ¿cuál fue el momento más impactante de la audiencia de ayer? Llamamos a Buenos Aires a Gabriel Di Nicola, periodista de la sección de policiales del diario La Nación. Sin dudas que el momento más emotivo e impactante en la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue cuando Patricio Ferrari, uno de los 2 fiscales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación, tomó de su escritorio una fotografía. Miró a los jueces del tribunal y, sin titubear, afirmó: así murió Maradona. Se trataba de una imagen del cuerpo del astro mundial del fútbol. Una imagen tomada pocos minutos después de su muerte, donde se podía ver su panza hinchada, sus ojos cerrados y la cama donde pasó los últimos 14 días de vida. La afirmación del fiscal, las palabras del fiscal, fueron seguidas a pocos metros por las hijas de Maradona, Dalma, Janina y Hanna, por la madre de su hijo más chico, Diego Fernando, Verónica Ojeda, por 3 de sus hermanas. Hubo llantos, hubo emoción. El fiscal así quería resumir lo que denominó el teatro del horror. Se refería a la casa donde Maradona estuvo 2 semanas en una internación domiciliaria que definió como deficiente y temeraria. Así se podría resumir la primera audiencia del juicio, un juicio que va a durar por lo menos 4 meses, donde van a declarar más de 100 testigos, donde el Ministerio Público Fiscal tratará de demostrar que Maradona
murió por culpa del equipo médico tratante que no lo atendió como debía, que no cumplió con lo que los profesionales de la salud debían hacer. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. La situación de violencia en el Ecuador ha alcanzado un nivel alarmante. De acuerdo con un informe de la fundación especializada Inside Crime, en lo que va de año se ha producido un crimen cada 60 minutos en ese país. El año pasado el Ecuador se convirtió además en el país más violento de América Latina. La tasa de homicidios, según el mismo estudio, llegó a 38 por cada 100.000 habitantes. Ante la crisis, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista en las últimas horas con el periodista Guillermo Hidalgo de la emisora Radio City, hizo un anuncio que llamó la atención. En pocos días empezarán a ver el efecto de hablar de tener asistencia internacional, tener fuerzas especiales del exterior que entren a las zonas más difíciles. ¿Cómo puede calificarse esa propuesta de Daniel Noboa? Llamamos ayer a Guayaquil al especialista en seguridad Luis de Guzmán. Bueno, sabes que la propuesta e intención es muy buena, es útil, vital y creería yo en su justa temporalidad. Mira que la violencia e inseguridad instaurada por los grupos terroristas y del crimen organizado prácticamente tienen sumida a la sociedad en una percepción de terror. Te diría yo que casi llevando a una sujeción. Entonces, definitivamente, además esto ha rebasado la capacidad operativa de nuestros militares y de policía, que igual con sus escasos recursos, muy valiente y profesionalmente están enfrentándolo. Más aún que siendo un conflicto armado interno, porque así fue decretado, es más difícil ubicar y reconocer al enemigo porque se termina mimetizando escondido dentro de nuestra propia gente y dentro de nuestra propia comunidad y calles. Además que este tipo de guerras y hechos violentos que son de tipo urbano demandan mucha tecnología para investigación e inteligencia. Yo pienso que se debe priorizar este nuevo recurso en las zonas más conflictivas que conforman la llamada ruta del narco, que son todas las provincias de la costa, especialmente las que tienen salida al mar y, por supuesto, primordialmente las que tienen ciudades con puerto. Ojalá se concrete esta idea y se refleje esto también en una ayuda de recursos, equipos tecnológicos, y que sabes que muy necesariamente de manera paralela se pueda fortalecer también los entes de control, en este caso como el sistema de justicia, al que también le hace tanta falta un saneamiento y dichos recursos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo ayer un anuncio después de que una comisión del Senado dijera que va a votar en contra de su proyecto de reforma laboral. La misma comisión debe abordar otra de sus reformas, la de salud. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. La convocatoria de la consulta deberá ser aprobada por el Senado, organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en un plazo máximo de 4 meses y necesitará la participación de al menos 12 millones de votantes. El Parlamento de Portugal rechazó anoche una moción de confianza presentada por el primer ministro conservador, Luís Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata. De esta forma, termina un gobierno que no alcanzó a cumplir siquiera un año. La debacle se produjo tras descubrirse que una empresa familiar de Montenegro recibió dineros de otras compañías por hacer lobby frente al Estado. Ahora el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, debe convocar elecciones.
Jim Ratcliffe, uno de los hombres más ricos de Inglaterra y el mayor accionista del Manchester United, anunció ayer que el legendario club de fútbol construirá un nuevo estadio, el más grande del país, para 100.000 espectadores. Será el Wembley del Norte, dijo Ratcliffe, casi una Torre Eiffel. Bajo una especie de sombrilla gigante, el edificio será diseñado por el famoso arquitecto Norman Foster con un costo de $2.600 millones y reemplazará al mítico campo de Old Trafford del año 1910. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.